Bien, entonces habíamos quedado en sistemas trifásicos, dijimos recién, y vamos a recordar dos consideraciones bien importantes para los efectos de lo que vamos a estudiar de los sistemas trifásicos. Lo primero es que nosotros lo que vamos a estudiar van a ser las cargas o consumos. Y las cargas o consumos dijimos que las podíamos tener en triángulo, que es esa conexión de acá arriba, o bien en estrella, como esta conexión de aquí abajo. Y vamos a ver estas cargas en dos condiciones. Una que le vamos a denominar equilibrada, y ambos equilibrados, y otros que ambos pueden estar desequilibrados. Los vamos a estudiar por separado. Primero el triángulo, equilibrado y desequilibrado, luego la estrella, equilibrada y desequilibrada. Esa es la primera condición. A eso nos vamos a dedicar. Vamos a establecer algunos límites, y el primer límite que vamos a establecer, o la primera condición que vamos a considerar que va a ser así, no de otra manera, es que la generación, es decir, la fuente de alimentación, que es la que tenemos en este otro lado, este triángulo y estrella de colores, va a ser siempre equilibrada, balanceada o simétrica. ¿Qué significa que esté equilibrada, balanceada o simétrica? Significa que los voltajes entre A y C, entre A y B y entre B y C, en cualquiera de los casos, son de igual magnitud, por una parte, y además están separados 120 grados entre sí. Eso hace entonces que esa condición eh, genere dos situaciones distintas, y para eso me voy a la imagen anterior. Ahí. Podemos tener lo que vamos a denominar una secuencia ABC o secuencia positiva, y en ese caso de la secuencia positiva vamos a tener esta configuración. El voltaje entre eh, las fases B y C va a estar en 0 grados, esa va a ser nuestra referencia, y ese voltaje entre estas fases va a tener un voltaje que le vamos a denominar voltaje de línea. Entonces va a estar entre estas dos líneas. El voltaje entre la línea A y la línea B va a tener la misma magnitud del voltaje, lo que dijimos para que sea simétrico, y este voltaje AB va a estar a 120 grados de diferencia, o sea, la diferencia angular aquí es 120, esto que está mostrado acá arriba es de la fase de la secuencia negativa, por eso no hago mucha referencia a ello. Y la fase CA, que sería esta de aquí, va a estar a 240 grados respecto de este cero. Esta situación va a ser siempre así toda vez que usemos secuencia positiva. Eh, pero también podemos, colocando un punto neutro aquí en el centro del triángulo, tener tres voltajes distintos. Y en este caso vamos a tener un voltaje B sub AN, B sub B, N, B sub C, N, que su magnitud lo vamos a denominar voltaje de fase. Vamos a ver inmediatamente qué significa, cuál es la diferencia entre el voltaje de línea y el voltaje de fase. Voltaje de fase, y el ángulo que va a tener este voltaje es de 90 grados. Y en el caso del voltaje B sub Bn, que sería este, va a ser igual al voltaje de fase, entendiendo que nuevamente aquí tenemos la misma magnitud en estos voltajes de fase. Y el ángulo es menos 30. ¿No? Si ustedes se fijan, coloco yo aquí, si yo hago un paralelo aquí, una línea paralela, aquí en los 0 grados, que pasen por el neutro, aquí tengo 30 porque aquí tengo 90 y aquí tengo 30 grados, debido a que estos dos también van a tener 120 grados de diferencia. Eh, lo mismo que el P sub Cn respecto del P sub Bn y P sub Cn respecto del P sub An. ¿No? Al igual que en el caso anterior, estos también están equilibrados. Y equilibrados, ya vuelvo a repetir, voltaje en las mismas magnitudes, separación angular de 120 grados. Y por último vamos a tener B sub Cn, que va a ser el voltaje de fase, ángulo de menos 150. Esta es la condición de secuencia positiva. Les voy a pedir que esta imagen, esta parte de aquí abajo, las dos secuencias positiva y negativa, la anoten por ahí en una hojita o le tomen una captura pantalla a esta imagen, porque la vamos a estar utilizando. Al respecto de la secuencia negativa, fíjense ustedes que el voltaje P sub Bc sigue siendo nuestra referencia, 0 grados en ambos casos, solo que ahora el P sub AB está a los 240 grados, en vez de en el caso anterior estaba a 120, o sea, este es el voltaje A.
Aquí está el voltaje P sub AB, entonces quedan 240, y el voltaje P sub CA está a los 120 grados. Igual entre estos tres hay 120 grados de separación. Va a depender del sentido de cómo rotan solamente los fasores. Eh, y también podemos tener, colocando un punto neutro en el centro del triángulo, estos voltajes P sub AN, P sub BN y P sub CN. ¿Ya? También van a ser voltajes de fase. Y ahora la diferencia va a estar respecto al caso anterior, que el B sub AN está en 90 grados negativo, porque está aquí abajo. B sub BN 30 grados positivo y B sub CN 150 grados positivo. Entonces, estas dos las vamos a tener presentes en lo que vamos a ver a continuación. Voy a dejar el chat aquí al lado por si alguien quiere enviar alguna cosa por chat. Ok. Entonces, dado eso, un poquito lo que nos interesa son estos dos cuadritos, dado eso y la condición de que esto va a ser siempre simétrico, la generación siempre va a ser simétrica. Entonces nos vamos a dedicar a estudiar las cargas. Primero vamos a estudiar la carga del triángulo. Entonces, las cargas en triángulo, ya conocemos la configuración triángulo. Tres cargas que están unidas entre sí, pareciera ser idealmente que es un circuito serie, pero la diferencia está en que de cada uno de los nodos que conforman este triángulo, en los extremos del triángulo, llegamos con una alimentación, con una fuente de voltaje. Entonces, acá tenemos nuestra fuente de voltaje, los voltajes que están involucrados entre ellos, entre los puntos A, B, C, y esos puntos los conectamos entonces a estos nudos A, B, C, que son los que conforman el triángulo. El triángulo va a estar compuesto por unas impedancias que le vamos a llamar ZB, ZBC y ZCA. Fíjense que tienen dos subíndices, y estos subíndices van a estar asociados a los nudos, los cuales está conectada esta carga. En el caso de la ZAB está conectada entre el nodo A y el B, la ZBC está conectada entre el nodo B y C, y así sucesivamente. Cuando nosotros tenemos estas cargas conectadas en triángulo y le aplicamos un voltaje, entonces se va a producir una circulación de corriente que la vamos a denominar esta corriente I sub AB, I sub BC e I sub CA. ¿Ya? ¿Por qué va a ser así de esa manera? Porque nosotros dijimos que entre B sub AB asumimos que A es de mayor potencial que B, por lo tanto hace circular desde A hacia B. Por eso la corriente es I sub AB. Esta corriente I sub AB la vamos a denominar corriente de fase. ¿Ya? Aquí está, I sub AB, I sub BC y I sub CA son corrientes de fase. Porque cada uno de estos costados del triángulo, nosotros le vamos a llamar la fase del triángulo. Esta es la fase del triángulo, por lo tanto, en cada una de las cargas del triángulo circula lo que denominamos una corriente de fase. Pero fíjense que además aquí aparecen una corriente I sub A, I sub B y sub C, que nosotros las vamos a denominar corrientes de línea. ¿Ya? La diferencia en nomenclatura es notoria, en un caso un solo subíndice en las corrientes de línea, dos subíndices en los casos de las corrientes de fase. I sub A, I sub B y sub C son las que nosotros vamos a denominar las corrientes de línea. B sub AB, B sub BC y B sub CA, entonces son los voltajes de línea, que en este caso particular, en el caso particular del triángulo, ¿ya? Este voltaje, por ejemplo, este voltaje B sub AB, coincide con el voltaje que estaría aquí en la fase del triángulo. Por lo tanto, en un triángulo, en todos los triángulos, el voltaje de línea, que estaría entre las líneas A y B, coincide con el voltaje que está en la fase del triángulo. Por lo tanto, voltajes de línea y voltajes de fase, en el caso de un triángulo, son iguales. No va a ocurrir lo mismo con las corrientes. Con las corrientes de fase y las corrientes de línea, esas no van a ser iguales. Ahí vamos a ver un ejemplo para entender un poco mejor esta situación. Lo otro que hay que señalar es que para analizar estas cargas en triángulo, el análisis que vamos a hacer va a ser calcular las corrientes de fase, I sub AB, I sub BC e I sub CA, y las corrientes de línea, I sub A, I sub B, I sub C, y dibujar un diagrama fasorial para ver cómo se comportan. Ese es básicamente el trabajo que
vamos a hacer en esta oportunidad, en los sistemas trifásicos. Entonces, para poder calcular esas corrientes de línea y las corrientes de fase, vamos a usar dos ecuaciones que ya conocemos. En el caso de cálculo de las corrientes de fase, vamos a usar la ley de Ohm. ¿Ya? Simplemente la ley de Ohm. Y en el caso de las corrientes de línea, vamos a usar la ley de corrientes de Kirchhoff en cada uno de los nodos A, B y C de la carga. Entonces, fíjense cómo lo vamos a hacer. Para calcular la corriente ISO AB, que es esta corriente de esta línea, perdón, de esta fase, la fase IAB, vamos a usar el voltaje que está aplicado a esta carga, que es B sub AB, y lo vamos a dividir por la impedancia de esa carga, de esa fase, ZAB. Para calcular la corriente I sub BC, hacemos lo mismo. Utilizamos el voltaje B sub BC. Si ustedes se fijan, aquí está anotado el voltaje B sub BC. Este voltaje está aplicado a esta carga, a ZBC, y por lo tanto I sub BC va a ser el voltaje dividido por ZBC. Y por último, la corriente I sub CA es este voltaje entre A y C, que como si tiráramos estos conductores hacia el otro lado, tendríamos aquí entonces AC. Entonces vamos a tener el voltaje entre C y A, B sub CA, que es el que así lo denominamos, dividido por la corriente, perdón, dividido por la impedancia CA, entonces eso nos va a dar la corriente sub CA, ley de Ohm. Ahora, lo que sí necesitamos tener presente es que B sub AB, B sub BC y B sub CA es un sistema trifásico y debemos tener presente cuál es la secuencia, ¿no? Porque si bien es cierto van a tener la misma magnitud estos tres valores, va a ser distinto el ángulo que utilicemos. En el caso de B sub BC siempre va a ser ángulo cero, pero B sub AB y B sub CA van a cambiar sus ángulos, ¿no? Entonces hay que tener presente cuál es la secuencia. Con eso entonces calculamos I sub AB, I sub BC e I sub CA, que son las corrientes de fase. Teniendo en consideración estas corrientes de fase, podemos calcular ahora entonces las corrientes de línea. Fíjense, en el caso del nodo A, que está acá, al nodo A entra la corriente I sub A, entra la corriente I sub CA y sale la corriente I sub AB. Por lo tanto, yo tengo aquí que se cumple obviamente la ley de corrientes de Kirchhoff de esa manera, I sub A más I sub CA igual a I sub AB, pero el que me interesa calcular es I sub A. Entonces, pero como conozco I sub AB y I sub CA calculados anteriormente con esta ecuación, con la ley de Ohm, entonces perfectamente yo puedo calcular ahora I sub A haciendo la diferencia entre I sub AB e I sub CA. ¿Ya? I sub AB menos I sub CA me dan I sub A. Si trabajo de la misma manera en los otros nodos, en el caso de, puedo calcular I sub B como I sub BC menos I sub AB. Fíjense que en otras palabras, la corriente que está entrando al mismo nodo, la coloco con signo negativo acá. Y también puedo calcular I sub C, esta corriente I sub C, entonces va a ser I sub CA menos I sub BC. Esas son entonces las ecuaciones con las cuales vamos a trabajar. Un último detalle en este caso, fíjense que para calcular I sub A, escribo I sub AB, o sea, la corriente que empieza con A, menos I sub CA, es decir, la corriente que termina con A. ¿No? I sub AB menos I sub CA. Lo mismo en el caso de I sub B, I sub BC, o sea, la corriente que empieza con B, menos la corriente que termina con B. Y lo mismo que la corriente I sub C, la corriente que empieza con el subíndice C, menos la corriente que termina con el subíndice C. ¿No? Así que es fácil de recordar. Es debido a la forma en la cual se trabajó aquí, básicamente. Ok, esas entonces son las condiciones que vamos a tener. Lo último que necesito decir es lo siguiente. Habíamos hablado nosotros de que íbamos a trabajar con cargas equilibradas y con cargas desequilibradas. Bueno, una carga equilibrada implica que las cargas que constituyen en este caso el triángulo son exactamente iguales, ¿no? Por lo tanto, cuando tenemos una carga equilibrada, la única condición es que las tres cargas sean exactamente iguales, es decir, tanto sus módulos como sus ángulos son exactamente iguales. Si no cumplen esa condición, entonces no estamos hablando de equilibrio, por lo tanto ahí vamos a hablar de desequilibrio, y no hay más. Entonces, cuando nos hablan de un triángulo equilibrado, entonces nosotros partimos por
decir que inmediatamente ZB, ZCA y ZBC son exactamente iguales, tanto en módulo. Y bajo esa condición, y lo podemos mostrar, que podemos demostrar que para cargas equilibradas en el triángulo, la corriente de línea, por ejemplo, la corriente I sub A, va a ser igual a cualquiera de estas corrientes de fase, multiplicada por la raíz de 3. Lo vamos a poder demostrar. Y en cualquier triángulo, en cualquier caso del triángulo, el voltaje de línea va a ser igual al voltaje de fase. Eso es siempre en un triángulo. Independientemente si sea equilibrado o desequilibrado, se produce esa condición de que el voltaje de línea es igual al voltaje de fase. Ya, muy bien. No te preocupes, Alejandro. Bien, lo que vamos a hacer ahora, entonces, vamos a hacer un ejercicio para que quede más claro, porque ya la teoría está dada ahí. Entonces, para hacer este ejercicio, vamos a tomar lo siguiente. Imagínense que ustedes tienen tres cargas dispuestas en triángulo, cuyas impedancias son 5 ángulos de 45 grados ohm, y cuando me dicen que las impedancias son esas, estamos hablando de un triángulo equilibrado, obviamente, ¿no es cierto?, que tiene la misma magnitud y el mismo ángulo. Y me dicen que tiene un voltaje de línea efectivo de 380 volts y secuencia positiva, ¿no? Es decir, el voltaje de línea de V sub B, V sub C y V sub C es de 380 volts. Efectivo, así que vamos a los 380 directamente. Entonces planteamos el sistema, las ecuaciones. I sub AB, ya sabemos que es V sub B, Z AB. Y lo que hay que tener presente es la secuencia positiva. Entonces, si ustedes revisan su cuaderno o la imagen que capturaron de la pantalla, en secuencia positiva, el B sub AB tiene 120 grados, el B sub C tiene 0 grados y el B sub CA tiene 240 grados, que es lo que está aquí anotado. Entonces vamos a tener los 380 en los tres casos, y en B sub AB tenemos 380 ángulo 120 dividido por la impedancia, que vale 5 ángulo 45, y aquí está el resultado, 76 ángulo de 75 grados. Ese cálculo lo podemos hacer aquí. Voy a utilizar la calculadora. Una calculadora que se carga. Aquí está la calculadora. Entonces, lo primero que tengo que colocar es que esté en modo complejo. Voy a colocar aquí, ahí está el big screen, y entonces está en complejo, aquí aparece complejo. Y entonces coloco 380 con mi ángulo, 120 grados. Y lo divido entonces por los 5 ángulos de 45 grados. ¿Ya? Entonces 45. Entonces me da 19.67. Esta es la parte real. Recuerden que la calculadora siempre lo da en rectangular. Y entonces lo paso a polar al tiro. Y tengo el resultado. 76, de acuerdo a lo que está ahí calculado. Y ángulo de 75 grados. ¿Ya? Otra forma más fácil, 380 dividido por 5 y restar los ángulos. Tenemos el mismo resultado. Y sub BC, entonces 380 dividido por 5, ya sabemos que es 76. 0 grados menos 45, menos 45 grados. Y I sub CA, 380 ángulo de 240, dividido por 5 ángulo 45, 380 dividido por 5, 76, 240 menos 45, 195 grados. Bien, entonces, si nos fijamos, entre 75 y menos 45 hay 120 grados. Ya, 175 le sumo 45, no que ver aquí, 75 más 45, tengo 120. Entre 45 y 195 también debería tener 120. Y entre 75 y 195 también hay 120. ¿No? 195 menos 75 igual a 120. Y lo mismo ocurre entonces entre 195 y menos 45. Podemos hacerlo de la siguiente manera: 360 menos 45, ¿no es cierto? Tengo 315, esto representa 315, los 315 le resto los 195, debe tener 200, 120 grados. Ahí está. Ok.
Entonces tenemos 120 grados de separación entre cada una de las corrientes, ¿ya? Las magnitudes son iguales, por lo tanto se cumple con lo que estábamos diciendo de que en el caso de que sea un triángulo equilibrado, vamos a tener que las corrientes van a estar equilibradas, ¿ya? Porque tienen la misma magnitud y sus separaciones de 120 grados, ¿ya? Entonces ya tenemos las corrientes de fase y lo que vamos a calcular ahora son las corrientes de línea. Y para ello pasamos a la siguiente. Aquí está la corriente de fase, ya hemos calculado. Aquí está la corriente, cálculo de las corrientes de línea. Entonces voy a seguir usando la calculadora. Mira, aquí voy a tapar esto un poquito por ahora. Entonces fíjense que I sub A dijimos que I sub A menos I sub CA, que es el que empieza con A y el que termina con A. Aquí lo voy a dejar para que veamos esta parte. A ver si puedo mover esto. No, me cruzo con eso. Bien, entonces I sub AB, que es 76, ángulo de 75 grados, 26 ángulo de 70, no puedo usar el número aquí. Ángulo ahí sí, no, no, shift, ahí sí, ángulo de 75 grados, ahí sí, 76 ángulo 75 menos, entonces I sub CA e I sub CA es 76, aquí lo tenemos ángulo de 195, menos 76, ángulo de 195. 195 y eso me da entonces 93 y fracción. Shift lo pasamos a polar. 131,63 según el resultado que aparece aquí. Ángulo de 45 grados. Entonces 131 por 63, ángulo de 45. Ese es el resultado de I sub A, o sea, la corriente de línea. La corriente de línea I sub B, hacemos la misma operación, resulta ser 131 ángulo de 185 y la corriente de línea I sub C, si hacemos la operación, resulta ser la misma magnitud con ángulo de 165 grados. Lo otro que habíamos dicho es que la relación entre las corrientes, en el caso del triángulo equilibrado, que es el que estamos estudiando, estamos mirando ahora, yo puedo calcular la corriente de línea, que sería I sub A, I sub B, I sub C, en magnitud por lo menos, multiplicando la corriente de fase, que es cualquiera de estas, I sub A, B, I sub B, C, I sub C, lo multiplico por la raíz de 3. Veamos si es cierto eso. Entonces 76 multiplicado por la raíz de 3, 131,6358. Muy bien, estamos bien. Entonces se cumple lo que estábamos diciendo en la teoría. Lo último que nos queda, y que era lo que nos habían pedido, volvamos a... Aquí nos decía que calcular las corrientes de fase, las hemos calculado, las corrientes de línea, las hemos calculado, dibujar el diagrama fasorial. ¿Cómo vamos a dibujar el diagrama fasorial? Y para ello, creo que les había pedido si podían tener a mano una de estas reglas transportadoras, si no, no importa. Pero lo primero que hacemos para dibujar este diagrama fasorial es trazamos nuestros voltajes de referencia, que son B sub AB, B sub BC y B sub C, tal como están aquí. Están dibujados ahí en negro. Voy a acercar un poquito. Ahí. Esa es nuestra referencia. B sub BC, B sub AB y B sub C. Recuerden que entre B sub AB y B sub BC hay 120, entre B sub AB y B sub CA hay 120 y entre B sub CA y B sub BC hay 120 grados. Esto es lo primero. Entonces después podemos dibujar las corrientes de fase, I sub AB, I sub BC, I sub CA, tal como aparecen aquí. Entonces esta corriente es la corriente de fase I sub AB, en donde yo estoy dibujando aquí un trazo cualquiera. Lo importante es que estos 76, yo defino aquí una escala, ¿ya? Esto me representa 76, y ángulo 75, aquí está el ángulo 75 de la primera corriente, y sub BC 76 ángulo menos 45, esto es la misma magnitud que en el caso anterior, pero aquí hay 45 grados entre B sub BC y I sub BC.
I sub CA es 76, la misma magnitud, ángulo 195. O sea, yo mido desde el 0, mido para acá, 195 grados, tengo I sub CA. Ok, antes de seguir, fíjense que en el caso de I sub AB, I sub AB depende de B sub AB. Vamos a volver atrás en la... Fíjense, I sub AB depende de B sub AB. I sub BC depende de I sub BC. E I sub CA depende de B sub CA. Y fíjense que en el caso de B sub AB es 120 grados y en el caso de I sub AB es 75 grados. ¿Qué diferencia angular tenemos entre estos dos? Estos 45 grados de distancia. Seguimos. El caso de B sub BC es 0 grados y la corriente es de menos 45. La diferencia angular entre estos dos, 45 grados. Y lo mismo va a suceder entre I sub CA y sub B sub CA. B sub CA 240 y sub CA 195 grados. Como la secuencia es positiva y el giro siempre es en el mismo sentido, en el sentido antihorario, ¿no es cierto? Fíjense que B sub AB tiene 120 grados y I sub AB tiene 75. O sea, el voltaje está en un ángulo mayor que la corriente. En el caso de I sub BC, el voltaje está en cero y la corriente está en un ángulo negativo. Nuevamente el voltaje está en un ángulo mayor que la corriente. Y va a suceder lo mismo con I sub CA. Entonces, si volvemos al diagrama fasorial, aquí, fíjense que esta corriente depende de este voltaje. Esta corriente I sub BC depende de este voltaje, B sub BC, y esta corriente I sub CA depende de este voltaje, B sub CA. La diferencia angular que hay entre este voltaje y esta corriente, aquí, 45 grados. La diferencia angular que hay entre este voltaje y la corriente I sub BC, estos dos, 45 grados. Y lo mismo va a suceder entre B sub CA e I sub CA, 45 grados. Como las impedancias son todas iguales, y son todas positivas, el ángulo es positivo, por lo tanto eso nos indica que es una impedancia inductiva. Entonces cuando hay una impedancia inductiva, el voltaje está en adelanto respecto a la corriente. Recuerden que este gira en este sentido. Entonces siempre va a estar el voltaje B sub AB antes que la corriente I sub AB. Siempre va a pasar el voltaje B sub BC antes que la corriente I sub BC. Y siempre va a estar el voltaje B sub CA antes que la corriente I sub CA. Todas las corrientes van a estar retrasadas respecto de sus respectivos voltajes en 45 grados, que es el ángulo de las impedancias. Eso. Ok, por último, dibujamos las corrientes de línea. Esta I sub A, B, I sub A, perdón, I sub B e I sub C. Según nuestra fórmula, encontrar las corrientes de línea es hacer la diferencia entre dos de ellas. Por ejemplo, para encontrar I sub A, tengo I sub AB menos I sub CA. ¿Cómo lo hago eso aquí en el gráfico? Tengo dos opciones, mido los ángulos y asumo una magnitud. ¿Ya? Pero la otra forma es hacer directamente el dibujo en el gráfico. Y para eso les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer. Entonces, aquí voy a hacer I sub AB menos I sub CA. Aquí tengo I sub AB y aquí tengo I sub CA. Entonces voy a trazar una línea, un fasor, aquí de la misma magnitud que I sub CA. Pero como es menos, puede que tenga algunos pequeños inconvenientes porque no me da. Como es menos, ustedes saben que un fasor o un vector con signo menos es el mismo fasor, pero desplazado en 180 grados. Por lo tanto, aquí tengo esto de aquí que acabo de correr para acá, es menos I sub CA. Entonces ahora simplemente lo sumo y para ello tomo el mismo fasor y lo copio aquí. Si ustedes se fijan, aquí me da una pequeña diferencia. Y tomo este fasor, entonces que lo voy a dibujar acá. Aquí, este es el fasor I sub A, B, de aquí al 0. No, ahí. Eso lo tomo, me pego, lo tomo
se me corrió todo aquí. Y lo pongo aquí. Y esto se corrió aquí. Por ahí. Entonces tomo este fasor y lo coloco aquí. Entonces, ¿qué sucede? Que dibujado, ¿no? Dibujado I sub B menos I sub C, que sería este trazo de aquí, entonces me dan I sub A. De esa manera, entonces, el diagrama fasorial también corresponde a lo que indican los cálculos, ¿no? Entonces, es conveniente que ustedes puedan hacer esto con una regla transportadora o calculando a ojo que el ángulo sea de lo mejor. Entonces, podemos llegar al mismo resultado, ¿ya? Si hacemos lo mismo con las otras, podemos encontrar I sub B e I sub C. Y nos vamos a dar cuenta que, fíjense que entre I sub A e I sub B, entre este y este, aquí hay 120 grados. Entre I sub B e I sub C también hay 120 grados. Y entre I sub C e I sub A también hay 120 grados. Y eso también nos resulta de aquí el cálculo. 285 menos 165 debe ser 120. Encendemos. 285, dije. 285 menos 165. 165 debe resultar 120. Perfecto. Y entre 165 y 45 también deben haber 120. 165 menos 45, claramente hay 120. ¿Ya? ¿Y cuál es el último que me queda? No sé cuál es que me queda. I sub B e I sub A también aquí. Lo puedo hacer aquí por la diferencia, porque me queda este ángulo más este ángulo. Entonces yo puedo decir 360, estos son los 285. 360 menos los 285, tengo este ángulo aquí, y esos 75 le sumo este ángulo que es de 45. 45 que es el de I sub A, más 4 le puse. 75 más 45, ahí sí, porque no me equivoqué, 120. ¿Ya? Entonces, como conclusión, lo que podemos decir que cuando tenemos, vamos a checar esto un poquito, cuando tenemos el caso de una carga trifásica equilibrada en triángulo, entonces resulta que las corrientes, tanto de fase como de línea, también van a estar equilibradas. Es decir, las corrientes van a tener la misma magnitud y van a tener el mismo, y la diferencia angular de 120 grados entre ellas, ¿ya? Tanto las corrientes de fase como las corrientes de línea. Si eso no ocurre, es porque algún problema hemos tenido en el cálculo o en el dibujo de la, en el dibujo del diagrama fasorial. Ok, dudas, consultas. Nada en lo personal, profe. Ya, muy bien. Les voy a dejar este, voy a borrar esto para, les voy a dejar este ejercicio para que lo hagan. Es seguir lo mismo que estábamos haciendo ahora. Sea un conjunto de cargas dispuestas en triángulo con impedancia de 10, ángulo 25. Nuevamente están equilibrados, un voltaje de línea de 707 volts, máximo este, en secuencia positiva. Entonces, nuevamente calcular las corrientes de fase, las de línea y dibujar el diagrama fasorial para secuencia positiva y negativa de esa. Parta usando secuencia positiva. Entonces, la única consideración que hay que tener, a diferencia del anterior, que aquí tenemos el voltaje de línea máximo, 707, y por lo tanto, para pasar de máximo a efectivo, dividimos por la raíz de 2. 707 dividido por raíz de 2, usamos 500 volts, redondeamos en 500 volts. Entonces, hagan el cálculo y me cuentan, por favor, cuál es el resultado. Voy a buscar un poquito de agua.
Profe, Dígame. consulta la nota de las pruebas 2. ¿Cuándo van a estar más o menos? Uy, si las tengo, tenía que habérselas enviado en la tarde. Si me dan un ratito, se las puedo enviar ahora o una vez que terminemos la clase. Ya, profe, si puede ahora mejor. Muchas gracias. ¿Qué cálculo se pidió ahora, profesor? Nos pidió si podíamos sacar IA, IAB, o cómo. Lo que les pedí ahora es que calculen las corrientes de fase, las corrientes de línea de este triángulo equilibrado, Ya. teniendo en consideración que tienen 500 volts de 500 volts de voltaje efectivo. Ok. Mientras hacen eso, voy a dejar de compartir por un segundo eh, para poder enviar las notas. Bien, ¿cómo le fue con el resultado? ¿Algún resultado conocido ya? La corriente de AB, ¿Ya? esa me dio 50 con un ángulo de 95. ¿Ya? ¿Alguna otra más? Sí, la corriente de BC también me dio 50 con un ángulo de menos 25. ¿Ya? La corriente de SA también 50 con un ángulo de 215. Ya, ok. ¿Estará bien 50? ¿Que todas sean de 50? Creo que sí, por también el ejemplo que dio anteriormente. Claro, porque fíjense que aquí les voy a mostrar, aquí están los resultados. Fíjense que 500 dividido por 10. En cada caso es 500 dividido por 10, ya que la impedancia vale 10, módulo 10. Y el voltaje son de 500. Entonces 500 dividido por 10, 50. No puede ser de otra manera. O sea, hay una forma de entender de por qué ese resultado, si es correcto o no. Y la diferencia angular, 120 menos 25, 95 grados. 0 menos 25, menos 25. 240 menos 25, 215. Esa es una forma de verlo desde el punto de vista de los números. La otra forma de verlo es que la corriente que se va a generar por cada uno de los voltajes va a estar atrasada en 25 grados respecto de ese voltaje. ¿Por qué digo que va a estar atrasada? Porque el ángulo es positivo y eso indica que esta impedancia, de ángulo 25, es una impedancia inductiva o principalmente inductiva, por eso da el ángulo 25 positivo. Por lo tanto, la corriente tiene que estar retrasada en 25 grados respecto del voltaje que la origina. Entonces, I sub AB es originada por el voltaje P sub AB. Como P sub AB tiene 120 grados, entonces la corriente I sub AB tiene que estar retrasada en el ángulo de la impedancia, en 25. En 120 menos 25, no, 25 grados. Entonces se fijan que hay varias formas de poder establecer si los cálculos están bien hechos. Y razonando un poquitito acerca de eso. Lo mismo sucede para las otras corrientes. Muy bien, corrientes de línea, ¿se pudieron calcular? Me faltó transformarlo a, a número complejo, ¿cierto? Hay que hacerlo así para que sea más fácil la resta. Claro, no sé qué calculadora estás usando, pero lo ideal es que usen una calculadora que tenga números complejos como esta que yo te estoy mostrando aquí. Pues espero que la vean. Voy a encender. Y medirla aquí que esté en complejo. ¿Ya? Ponerla en 2, entonces ahí está en complejo. Si ustedes se fijan, aquí aparece CMPLX arribita en la pantalla.
Entonces eso me indica que la calculadora está para trabajar con números complejos. Entonces no tengo que hacer transformaciones. Tomo, por ejemplo, para calcular I sub A, dijimos que era la que empieza con A menos la que termina con A. Entonces 50 ángulo 95, calculamos 50 ángulo de 95 menos la que termina con A, que es I sub C, menos 50 ángulo de 215. Signo igual y lo pasamos a polar. Recuerden que el resultado de la mayoría de estos da inmediatamente en rectangular. Entonces polar 86,6 ángulo de 65 grados. Eso es lo que me da, al menos en este caso. Veamos qué dice lo que teníamos escrito. 50, 50, 50, 86,6025, ángulo 65 grados. Por lo menos este primer cálculo corresponde. Como el triángulo está equilibrado, entonces ya nos dimos cuenta que las corrientes de fase están equilibradas, tienen la misma magnitud, separados 120 grados entre ellas. Entonces las corrientes de línea también van a tener que estar equilibradas. Es decir, el ángulo, perdón, la magnitud es la misma en los tres, serían 86, 60, 25, 86, 60, 25 los tres, y la separación angular de 120 grados. Y eso usando la calculadora con números complejos sale muy rápido. Y por último, el diagrama fasorial, similar al caso anterior. Siempre partimos dibujando B sub BC, B sub AB y B sub CA. Porque esa es nuestra fuente. Ese es el voltaje que tenemos. Luego dibujamos las corrientes de fase, I sub AB, I sub BC, I sub CA, tal como está aquí, I sub AB, I sub BC, I sub CA. Y finalmente dibujamos las corrientes de línea, que podemos tomar los ángulos que nos resulte el cálculo o también sumarlos directamente desde las corrientes de línea en el diagrama. ¿Consultas, dudas? Nada, profe, por acá. Bien. ¿Los resultados están de acuerdo a lo que están en la pantalla? Sí, los míos igual están coordinados con lo de la pantalla. Ya, muy bien.
Entonces vamos a ver ahora, si ustedes se fijan, el triángulo equilibrado es súper aburrido. Todo igual, no hay ningún interés, o sea, por lo menos desde mi punto de vista, que todo se mantenga súper igual es como tanto aburrido. Entonces vamos a ver algo un poquito más entretenido, que es el triángulo desequilibrado. Entonces, ¿qué va a suceder en el cálculo del triángulo desequilibrado? Las condiciones son las mismas en el sentido de que en los voltajes de entrada ya dijimos que las restricciones que se mantenían equilibrados, todos perfectamente simétricos, pero ahora el triángulo, es decir, la carga, van a tener cargas distintas. Los tres pueden ser diferentes, ya sea tanto en módulo, solo en ángulo o en módulo y en ángulo. Basta con que una de estas cargas tenga un dato distinto para que el triángulo completo sea desequilibrado. Eh, por lo tanto, la única condición para que sea equilibrado es que las tres tienen que ser iguales. Sí, solo sí, los tres son iguales, exactamente iguales, equilibrados. Caso contrario, desequilibra el tiro. Entonces, ahora, como en el caso del sistema equilibrado, los resultados nos dieron de que todo era equilibrado, tanto las corrientes de fase como las corrientes de línea eran equilibradas. En el caso del triángulo desequilibrado, es esperable entonces que las corrientes tanto de fase como de línea no estén equilibradas, ¿ya? Estén también desequilibradas, es decir, tengan magnitudes distintas y ángulos diferentes, y ángulos que no sumen, que no impliquen una separación de 120 grados entre esas corrientes. Veamos si es así. Entonces, para eso vamos a hacer este ejercicio. Ahí sí. Dice, sea un conjunto de cargas dispuestas en triángulo, obviamente con impedancia, fíjense, 5 ángulos de 28 grados la primera, 12 ángulos de 30 la segunda, ya tenemos ahí desequilibrados esas dos cargas, y ZCA 8 ángulos menos 15. Ángulo negativo, o sea, esta es carga capacitiva, las otras dos son cargas inductivas. Desequilibrio absoluto porque tienen distintas magnitudes, distintos ángulos. Entonces, aquí está desde mi punto de vista, lo más entretenido de todo, porque todo es desequilibrado, el caos absoluto. Y nos dicen que tenemos un voltaje de línea de 380 volts, asumámoslo, este voltaje de línea de 380 volts, asumámoslo efectivo, y vamos a usar secuencia positiva. Aunque no lo dice, pero lo vamos a completar de esa manera. Entonces dice calcular las corrientes de fase de línea y dibujar el diagrama fasorial, lo mismo que nos pidieron en el caso anterior. Vamos de uno por uno. Corriente ISO AB, voltaje ISO AB, como estamos asumiendo secuencia positiva, aunque no lo diga el enunciado, 380 ángulo 120, dividido por los 5 ángulos de 28, 76 ángulos de 92. ¿No? 380 dividido por 5, 76, 120 menos 28, 92. Y sub BC, nuevamente la ley de Ohm, 380 ángulo de 0, en este caso secuencia positiva, dividido por los 12 ángulos de 30, fíjense que aquí tenemos 12 ángulos de 30, que es distinto al caso anterior. Y esto nos da entonces 380 dividido por 12, 31,6667 y ángulo de menos 30 grados. Ya tenemos 92 y menos 30, aquí no hay 120, hay de hecho 9, 122. Alguien podría decir, pero a los 2 grados es la nada misma. Bueno, veamos qué va a pasar en el siguiente caso. I sub CA, B sub CA, dividido por la impedancia, se da 380 ángulo 240 del voltaje, secuencia positiva, vuelvo a repetir, pero ahora dividido por 8 ángulos menos 15. Entonces 240 menos 15, 255. 380 dividido por 8, 47,5. Magnitudes totalmente distintas. Y ahora sí que entre 92 y 255 claramente no hay 120 grados. Y entre menos 30, o lo que es lo mismo 330, ¿no es cierto? Y 255 tampoco hay 120 grados. Entonces, fíjense que vamos a ir haciendo en paralelo, a pesar de que aquí ya está dibujado el diagrama fasorial. Fíjense, nuevamente tenemos la base del diagrama fasorial, ¿no? Los tres fasores de los voltajes. Luego dibujamos las corrientes de fase, I sub AB, I sub BC e I sub CA. Fíjense en el siguiente análisis. Corriente I sub AB, 92, voltaje que lo origina 120, o sea, va retrasada respecto del voltaje, claramente porque es una corriente inductiva, o sea, viene de una impedancia inductiva. Entonces, B sub AB, I sub AB está retrasada. Después, I sub BC, 380 el voltaje, perdón, 0 ángulo de voltaje y menos 30 la corriente.
Aquí tenemos. Si eso es menos 30, y está retrasado otra vez. Ahora, fíjense la magnitud, 76 y 31,7 aproximadamente. 76 y 31,7 una escala sobre la base de las corrientes. Y en el caso de I sub CA, 240 tiene el voltaje y la corriente tiene 255. Fíjense que ahora la corriente adelanta al voltaje, que es lo que sucede aquí. Este es el voltaje de sub CA, pero la corriente está adelante. Fíjense, en los otros casos estaba atrás, retrasada, pero ahora está adelantada. ¿Por qué? Porque tenemos una carga capacitiva. ¿Ok? Entonces, eso también queda reflejado aquí en los gráficos. Luego, podemos o calcular las corrientes de línea, I sub A, I sub B y I sub C, con lo cual tenemos los datos que resultan aquí, pero también lo que podemos hacer es sumarlas aquí en el diagrama fasorial. O sea, por ejemplo, I sub AB menos I sub CA, tomo I sub CA, lo corro hacia arriba y me va a dar esto, I sub A. Entonces, y al hacer el cálculo, ustedes lo pueden hacer con la calculadora. Aquí lo vamos a hacer entonces. I sub AB 76, tan complejo, 76 ángulo de 92 menos el I sub CA, que es 47,5, 47.5 y el ángulo es de 255 grados. Entonces, al hacer el cálculo, lo pasamos a volar inmediatamente. 122, fíjense, 122,16081, 1608, y el ángulo, shift igual, 85.5 grados aproximadamente, 85.475, 85,5 grados, correcto. En el caso de I sub B, 96, fíjense, ya aquí tenemos 122, la segunda corriente de línea es 96, ya las magnitudes son distintas. 85,5 y 288,1, esta diferencia no es de 120 grados. Y la corriente I sub C, 49,8, ninguna de las otras magnitudes, ángulo 217. Entre 217 y 288 claramente no hay 120 grados. Y entre 85 y 217 tampoco hay 120 grados. ¿Ya? Entonces tenemos en este caso este diagrama fasorial en el cual tenemos las corrientes I sub A, I sub B y sub C aproximadamente a escala. La mayor de ellas es 122, que es I sub A aquí, muy cercano a los 90 grados. I sub B 96, la segunda. I sub B es esta. En magnitud, puede estar en magnitud de acuerdo a lo que a una escala entre corrientes, e I sub C la más pequeña de todas. Entonces, este es caos absoluto. ¿Por qué caos absoluto? Porque las impedancias son todas distintas y obviamente las corrientes de línea y las corrientes de fase van a tener magnitudes distintas y los ángulos de separación no van a ser 120 grados. Y eso es lo que sucede en una carga trifásica desequilibrada. No es más que eso. El cálculo se hace de la misma manera, teniendo en consideración que son aquí secuencias positivas. Ustedes pueden volver a hacer estos mismos cálculos usando secuencia negativa, por ejemplo. Entonces, en el primer caso, en el caso de sistemas equilibrados, las corrientes van a estar equilibradas, los voltajes van a estar equilibrados. Las corrientes de fase y corrientes de línea equilibradas. Van a cambiar los ángulos porque están usando secuencia negativa respecto a los que están calculados aquí en el ejercicio. Y en el caso de cargas trifásicas desequilibradas también pueden calcular la consecuencia negativa. Y lo que va a ocurrir es que este gráfico se va a dar vuelta. No sé si lo puedo dar vuelta. No. No, eso es lo que quería hacer. No es eso lo que quería hacer. No puedo cambiar, girar, no puedo. La idea es que el B sub AB venga donde está B sub CA y B sub CA vaya donde está B sub AB. Ese en el caso de secuencia negativa. Okay.
Eso sería secuencia negativa, entendiendo de que las letras quedan en forma correcta. Esa sería la secuencia negativa. No sé, muy bonito, pero ese es el efecto de secuencia negativa de este mismo ejemplo. ¿Ya? Dudas, consultas. Profesor, la secuencia negativa es netamente por la dirección que tiene La secuencia, el sistema, la claro, secuencia. es por Ya, la secuencia, por el orden en el que pasan las fases frente a un observador. claro. ¿Cierto? ¿Ya? Secuencia negativa siempre pasa la fase A, luego la B y luego la C. Ajá. Esa es la secuencia positiva. Siempre va a ser así. A, B, C, A, B, C, A, B, C, eternamente. Mientras esté girando el generador, siempre va a ser esa la secuencia. En el caso de la secuencia negativa, el orden no es el mismo. ¿Ya? Entonces ahí es C, B, A, C, C, B, A, no, a ver, es B, C, A. Entonces ahí, No creo que era CBA, profe. a ver, CBA. Que gira en hay que horario. hacerlo. Claro, lo que hay que hacer es esto. Básicamente aquí para acordarse, vamos a insertar aquí un texto. ¿Qué voy a insertar en un texto? Siempre la secuencia positiva es A, B, C, A, B, C, A, B, C. Esa es secuencia positiva. Entonces yo tengo BCA, CAB, ABC, cualquiera de esas formas. Puedo escribir ABC, puedo escribir BCA o CAB y siempre secuencia positiva. La secuencia negativa es ACB. Ahí está. Esa es secuencia negativa. O BAC. Ah, BAC. claro, sí. Ahí. Da lo mismo como uno las lea, porque yo puedo leer, por ejemplo, ABC, que es lo más común. Yo también puedo decir secuencia positiva, BCA, Claro, sí, es lo que es mismo. lo mismo. O ACAB, que es lo mismo. Y en cambio la secuencia negativa, o sea, lo que pasa es que claramente en la secuencia positiva, el orden de las letras es el orden alfabético, A, B, C, A, B, C. En cambio, en la secuencia negativa, el orden de las letras no es el alfabético. Por eso que aparece ACB o CBA o PAC, como quieran llamarlo. En otras palabras, aquí este primero pasa, este fasor A, luego el B y luego el C. Eso sería secuencia positiva. Por eso que la secuencia negativa, y voy a volver a hacer voy a dar vuelta, aunque se me den vuelta las letras. En la secuencia negativa, este era el CBA. CBA. Pasa primero el fasor C, luego el B y luego el A. Luego nuevamente el C, B, A, C, B, A, C, B, A. O sea, esta secuencia. CBA, CBA. En cambio, en la positiva siempre va a ser ABC, ABC. Y aquí es volver a dar vuelta a este gráfico. Lo damos de vuelta y vuelvo a la secuencia positiva. En otras palabras, es hacerlo girar sobre el eje horizontal. Lamentablemente el giro esto lo tiene aquí, arriba. Si lo tuviese aquí sería facilito de darlo vuelta, pero bueno. Okay, ¿se entiende la idea, no es cierto? Sí, completamente. Ya. Ok, eso era entonces el triángulo. Y para completar, vamos a ver qué sucede con las cargas trifásicas en estrella. Si ustedes se fijan, el triángulo no es más que el uso de la ley de Ohm y la ley de voltaje, la ley de corrientes de Kirchhoff. En el caso de una carga trifásica en estrella, la rama de cada rama de las estrellas
tiene una impedancia, al igual que en el caso del triángulo, pero que para los efectos nuestros vamos a usar un solo subíndice, ZA, ZB y ZC. Si ustedes recuerdan cuando nosotros vimos la relación estrella-triángulo, cuando vimos los distintos tipos de conexiones al principio de la asignatura, dijimos que había un triángulo y le colocábamos dos subíndices números, ZR1, R2, R3, R1, 2, R1, qué sé yo. Aquí estamos usando las letras nomás. ZA, ZB y ZC, entonces nos implica que esto es una impedancia en triángulo. O sea, perdón, en estrella. Podrían eventualmente no decirnos que está en conexión estrella, pero con la identificación de un solo subíndice yo puedo asumir de que esto está en estrella. Pero habitualmente uno dice que está en estrella la impedancia. Entonces, la estrella es esta que está aquí. A esta estrella entonces le aplicamos los voltajes trifásicos, o sea, las tres fases A, B, C, que ya sabemos que son simétricas. Entonces, fíjense que esta fase A que viene de la generación, la conecto en este nudo A sobre la impedancia ZA. La fase B la conecto en el nudo B y la fase C la conecto en el nudo C. Esto yo lo he hecho aquí para tener más claridad respecto de las letras que vamos a usar. Pero fíjense que en el nodo A, en el nodo B y en el nodo C, la única unión que existe entre la fase que viene de la alimentación y la impedancia. Por lo tanto, en este nudo, este es un nudo que une dos elementos, no tiene ningún interés. Y para esos efectos yo puedo decir inmediatamente que la corriente I sub C, I sub B, I sub A, que son las corrientes de línea, son iguales a las corrientes de fase. Recuerden que esta es una de las fases de la estrella, una fase de la estrella y una fase de la estrella. Entonces, las corrientes de línea ahora son iguales a las corrientes de fase. Para ir haciendo una especie de paralelo, en el caso del triángulo, habíamos dicho que los voltajes de fase eran iguales a los voltajes de línea. Aquí sucede que las corrientes de línea son iguales a las corrientes de fase. Y por lo tanto, los voltajes de fase, que son B sub AN, B sub BN y B sub CN, son distintos a los voltajes de línea, que son B sub AB, B sub BC y B sub CA. ¿Cómo obtener estos voltajes de fase, B sub AN, B sub BN y B sub CN? Ocurre aquí que la relación entre el voltaje de fase y el voltaje de línea es la raíz de 3. El voltaje de fase es igual al voltaje de línea dividido por raíz de 3. Siempre el voltaje de fase es menor que el voltaje de línea. Fíjense en lo siguiente, si ustedes dividen, antes de que dividan. Nosotros en nuestro sistema monofásico, porque esto es básicamente voltaje de fase, un sistema monofásico, ¿no? Porque aquí tengo una fase, una segunda fase, una tercera fase, ya lo puedo considerar como un voltaje monofásico. En nuestras casas, el voltaje monofásico es de 220 volts. Ese es lo que debiésemos tener en forma normal, en baja tensión. Y en un sistema trifásico en baja tensión tenemos 380 volts. Eso es habitual. Entonces, si ustedes hacen la relación voltaje de línea, voltaje de fase a través de la raíz de 3, con otras palabras, dividen los 380, lo dividen por raíz de 3, van a obtener casi 220 volts. 380 lo divido por la raíz de 3, tengo 219 y fracción. ¿Ya? Nosotros consideramos que esos son los 220 volts. O sea, la relación entre voltaje de línea y voltaje de fase que usamos habitualmente es la raíz de 3. ¿Ya? ¿Cómo vamos a calcular las corrientes? Ahora, estas corrientes es la impedancia A, B y C, que en otras palabras ya dijimos que eran las corrientes de línea. ¿Ya? Podemos decir que I sub AN igual a I sub A. I sub AN va desde el nodo A hasta el nodo N, nada más, y por lo tanto el mismo I sub A. Es el voltaje de fase correspondiente dividido por ZA. I sub B va a ser el voltaje de fase correspondiente, es el B sub BN dividido por ZB. E I sub C va a ser el voltaje de fase correspondiente, en este caso, B sub CN dividido por ZC. Hay que recordar que estos voltajes B sub AN, B sub BN y B sub CN también tienen que ser identificadas cuál es la secuencia en la que llegan, y por lo tanto va a quedar, dependiendo de esa secuencia, van a quedar los ángulos que van a tener. B sub AN, si es secuencia positiva, 90 grados, B sub BN menos 30, B sub CN menos 150, lo que ustedes anotaron.
¿no es cierto? Eso en secuencia positiva, y en secuencia negativa P sub n menos 90, P sub n 30, P sub cn 150 grados. Lo otro que podemos establecer aquí, como este n es un nudo, el nudo n, y aquí podemos tirar otra línea que le vamos a llamar neutro. Esta n de aquí significa neutro. Entonces podemos establecer de que aquí las corrientes, fíjense, la corriente I sub A llega al nudo, la corriente sub B llega al nudo, la corriente sub C llega al nudo, y vamos a asumir de que hay una corriente de neutro que sale del nudo. Entonces vamos a hacer que la suma de todo esto tiene que ser igual a cero, porque eso es lo que nos dice nuestro amigo Kirchhoff. Kirchhoff en las corrientes. Entonces podemos escribir aquí que menos I sub n más I sub A más I sub B más I sub C igual a cero. Podemos usar el signo positivo de I sub n aquí también, para todos los efectos, porque I sub n es pasor. ¿Ya? En suma, la suma de las corrientes que acceden a este nudo, que entran o salen de este nudo, tiene que ser igual a cero. O yo puedo decir que I sub n es igual a la suma de las otras tres corrientes. ¿Ya? Y nuevamente, si ustedes se fijan, nuevamente, para poder calcular el triángulo, perdón, la estrella, disculpen, la estrella, entonces usamos la ley de Ohm para calcular las corrientes de fase, que en este caso son iguales a las corrientes de línea, y la ley de corrientes de Kirchhoff para calcular la corriente por el neutro. Entonces, usando estas ecuaciones, también nuevamente bastante sencillas, vamos a hacer el análisis de qué sucede cuando las cargas trifásicas en la estrella están equilibradas o bien cuando están desequilibradas. Veamos carga trifásica equilibrada en estrella. Entonces ya dijimos que la única posibilidad para que sea equilibrada una carga es que las tres cargas tienen que ser iguales. Y entonces las corrientes que van a circular, ya lo dijimos que las corrientes que circulan por la impedancia se van a denominar entonces corrientes de fase. Y si la carga está equilibrada, es esperable entonces que las corrientes estén equilibradas. Equilibradas significa que van a tener la misma magnitud y van a estar desfasadas 120 grados entre ellas. Veamos, ejercicio. Sea un conjunto de cargas dispuestas en estrella con impedancia 5 ángulo 45, vamos a usar los mismos valores anteriores, y un voltaje de línea efectivo 380 volts en secuencia positiva. Entonces nos piden calcular las corrientes de línea, la corriente del neutro y dibujar el diagrama fasor. Entonces, si vemos aquí, lo primero, pasamos de voltaje de línea, porque aquí tenemos voltaje de línea, a voltaje de fase. O sea, voltaje de línea lo divido por la raíz de 3 y vamos a usar en vez de 380 los 220 que ya habíamos mencionado. Corriente sub A, que es esta. Entonces, B sub n, los 220, ángulo de 90, si ustedes se van a su cuaderno donde tenían anotado la secuencia, van a tener que B sub n es de 90 grados, lo divido por ZA, 5 ángulo 45. 220 dividido por 5, 44. 220 dividido por 5 igual 44, muy bien. 90 menos 45, 45 grados. Y sub B, un voltaje P sub Pn, que van a ser los mismos 220, pero ahora con ángulo menos 30, lo dividimos por 5 ángulos de 45. 220 dividido por 5, ya sabemos que es 44, menos 30 menos 45, menos 75 grados. Y sub Cn, que es la misma. El voltaje B sub Cn dividido por ZC, los 220, pero ahora ángulo menos 150, de acuerdo a lo que habíamos establecido, y dividido por 5 ángulo 45, que es la impedancia. Entonces 220 dividido por 5, 44, menos 150 menos 45, menos 195. Si vemos las diferencias angulares entre estos tres elementos, 120 grados entre I sub A y sub B, 120 grados entre I sub B y sub C, 120 grados entre I sub C e I sub A. Fíjense, 45, aquí tengo que sumar 75, 75 más 45, tengo 120, 195 menos 75, 120, y este de los 195 dice pasarlo a positivo para poder verlo con respecto a los 45. Pero aquí también tengo 120 grados. Es decir, igual que en el caso anterior, aburrimiento absoluto en el caso de cargas equilibradas. Si la carga es equilibrada, las corrientes están equilibradas. ¿No? Veamos qué pasa con la corriente por el neutro en este caso.
Entonces les voy a pedir que sumen 44 ángulo 45 más 44 ángulo menos 45, 44 ángulo menos 195 y que me cuenten cuál es el resultado que obtienen. Mientras calculan ustedes, vuelvo en un minuto. Ya jóvenes, estoy de vuelta. Quiero consultarles cómo les fue con el cálculo. Cero. ¿Cero? Es cero, ¿no? Sí, me dio cero. No sé si estará bien. ¿Estará bien eso? ¿Y si hacen el diagrama fasorial para asegurarse? O sea, creo que no me equivoqué. Sí, creo que era cero. Por la fórmula anterior. Ya, ok. Bueno, efectivamente, cuando tenemos tres cargas equilibradas en estrella, la suma de las corrientes de fase o de línea, en este caso que son las mismas, resultan ser cero. O sea, la corriente por el neutro es cero. Y eso va a ser así, siempre va a ser así. Así que está muy bien ese cálculo. O sea, la condición de equilibrio en una estrella implica que las corrientes de línea, que son las corrientes de fase, en este caso, eh, van a ser iguales en magnitud, separadas 120 grados, y además la suma fasorial de las tres corrientes, resulta que en una corriente del neutro que es igual a cero. Por lo tanto, el cálculo está bien. Y aquí está mostrado. Entonces ya sabemos cuál es el resultado de la corriente por el neutro en una estrella equilibrada. Cero, no hay necesidad de calcularla porque ya se sabe que eso va a ser siempre así. No hay otra alternativa. Y como veíamos en el caso anterior del triángulo, eh,
para mi gusto esto no es tan entretenido. Lo entretenido es cuando tenemos caos. ¿Ya? ¿Y cuándo vamos a tener caos en una estrella? Cuando la estrella esté desequilibrada. Entonces veamos el caso de la estrella desequilibrada. ¿Ya? Suceden las mismas cosas en cuanto a fórmulas, es decir, tenemos voltajes de fase, tenemos corrientes de línea que son iguales a las corrientes de fase. Estas corrientes de línea o corrientes de fase las podemos calcular mediante la ley de Ohm. Tenemos un conductor neutro que aquí no está dibujado y una corriente por el neutro, y tenemos que la suma de las cuatro corrientes que acceden a este nudo N tienen que ser igual a cero. Por lo tanto, ahora es esperable, como la estrella está desequilibrada, que las corrientes de línea I sub A, I sub B y sub C sean distintas tanto en magnitud como en ángulo, y al ser distintas en magnitud y en ángulo, es esperable que la corriente por el neutro sea distinta de cero. A diferencia del caso anterior, que era todo perfecto. Veamos si es así. Con un ejemplo, aquí tenemos el ejemplo. Nuevamente vamos a usar los datos que ya conocemos. Un conjunto de carga dispuesta en estrella ahora con impedancias las mismas impedancias que conectamos en el triángulo, pero las conectamos en estrella: 5 al ángulo 28, 2 ángulo 30 y 8 ángulo de menos 15, un voltaje de línea 380 en secuencia positiva. Y nos piden calcular las corrientes de fase del neutro y dibujar el diagrama fasorial. Entonces ya sabemos que los 380, que es voltaje de línea, tenemos que pasarlo a voltaje de fase, y para eso lo dividimos por raíz de 3. Cuidado, aquí es dividir por raíz de 3. Recuerden que la diferencia entre voltaje máximo y voltaje efectivo es dividido por raíz de 2. Aquí entre voltaje de línea y voltaje de fase es dividido por raíz de 3. Tengan cuidado con eso. Entonces, 220 ángulo de 90, porque tenemos secuencia positiva, dividido por 5 ángulo 28, 220 dividido por 5 es 44, 90 menos 28, 62 grados. Entonces tenemos la primera corriente. Segunda corriente I sub B, el voltaje, 220 ángulo menos 30, este sí está equilibrado. La impedancia está desequilibrada, 12 ángulo 30, ahora tenemos que usar. Y al hacer 220 dividido por 12, 18,3, 30, menos 30, menos 30, menos 60 grados. Y la corriente I sub C, 220 dividido por 8, 27,5, menos 150, menos 15, menos 135 grados. Entonces, claramente, las corrientes I sub A, I sub B e I sub C no están equilibradas porque primero tienen magnitudes distintas, 44, 18 y 27,5. Entre 60 y menos 62 y menos 60 hay 122 grados. ¿Ya? Pero entre menos 60 y menos 135 no hay 120 grados. ¿Ya? Tenemos 60 por 100, usar los magnitudes, 135 menos 60, tenemos 75 grados. ¿Ya? Y entre menos 135 y 62 tampoco hay 120 grados. Entonces, si vamos viendo aquí en el diagrama fasorial, fíjense que al hacer el diagrama fasorial, primero trazamos aquí los voltajes, ¿ya? Y los voltajes están aquí ahora. Estos son los voltajes en negro. Voy a aumentar esto un poquitito. Ahí, para irme aquí. Entonces, lo primero que tengo aquí es corrientes de línea, I sub A, I sub B, I sub C. Aquí tengo I sub A, que es 44. Probablemente, a ver, denme un segundito, creo que lo tenía aquí. Ahí, entonces primero los voltajes. Aquí tenemos las tres corrientes de línea, que en este caso son iguales a las corrientes de fase. Entonces aquí tengo 44 ángulo 62, y sub B es 18, este ángulo menos 60 habrían aquí hay un eje justo pasando, eje cero, digamos, pasando por el centro de esta figura. Y tengo I sub C, que es 27,5, es este ángulo menos 135. Ahí están las corrientes de fase. Y lo que decíamos, si yo sumo las tres corrientes, voy a obtener la corriente por el neutro. Y puedo hacerlo aquí en forma numérica, aquí está hecho en forma numérica, pero también lo puedo hacer aquí en forma gráfica. Y para ello, tomo I sub A más I sub B, hago una, ¿cómo se llama? Una paralela entre I sub
con I sub B e I sub A. Entonces la unión entre estas dos tengo aquí la suma de I sub A más I sub B. Ya, si a este fasor le sumo I sub C, que aquí paralelo ahí, y ahí tengo, entonces I sub C resulta ser este resultado, y eso es I sub N. Aquí está hecho en forma gráfica. Y por lo tanto, este I sub N tiene una magnitud y tiene un ángulo respecto de un eje que está aquí que no está dibujado. Entonces, ese insertar, no, insertar ilustración. Aquí un eje, aquí hay un eje que sería el eje 0 que no está dibujado aquí, que debería estar ahí. Entonces aquí tengo una magnitud y tengo un ángulo de I sub N. La magnitud y el ángulo de ese I sub N tiene que estar aquí. 10,9, ángulo de 18,8 grados. Entonces veamos si eso es cierto. Entonces tomamos los 44, ángulo de, ¿está en complejo? Sí. Ángulo de 62 más 18,3, ángulo de menos 60, y más los 27,5, ángulo de menos 135. Resulta ser 10. Voy a ver lo que dice aquí. Voy a checar aquí. 10,3780. 10,3780. 10,376 dice aquí. 376. Tengo unas pequeñas diferencias ahí. La parte imaginaria 3,53, 3,52. Y polar 10,96, 10,96, y el ángulo es de 18,8 grados. Entonces, como conclusión, podemos decir que en el caso de que tengamos una estrella desequilibrada, como en este caso que es el caos absoluto, todos los valores distintos, entonces la corriente por el neutro no va a ser cero. A diferencia de la estrella equilibrada, en que en el caso de la estrella equilibrada, las corrientes de línea van a tener la misma magnitud y van a estar separadas 120 grados entre sí, y la suma de ellas va a dar una corriente por el neutro igual a cero. En el caso de desequilibrio, tenemos que las corrientes de fase o de línea son todas distintas. No hay 120 grados de separación entre ellas y por lo tanto I sub n es distinto de cero. Y eso es todo lo que les tenía que mostrar respecto de sistemas trifásicos. Consultas, comentarios, jóvenes. Yo en lo personal no tengo más dudas, profe. Bien. Pero ¿hasta acá llega la materia? Sí, ¿O continuamos? solo esto. Aquí terminamos. Esto es solamente la materia, no seguimos avanzando más. Terminamos con esto. Ahora es cosa de entender un poquito más esto y hacer ejercicio, ¿no? Para mayor comprensión. Yo puedo Sí, hacer ejercicios dibujo el de viernes. diagrama no creo que tengamos que hacer, pues, ¿no? O sea, No, modo de difícil. evaluación, Interpretar sí, más que sí. nada el diagrama. Ya, ok. Sí, sí, Pero sí. la idea es que puedan dibujarlo para que afinen el ojo en los ángulos si es que no tienen una regla transportadora. Estamos en esta situación de restricción absoluta que no vale la pena ir a comprar una regla transportadora. Pero sí es bueno que acostumbren su ojo a dibujar ángulos, aproximadamente ángulos. ¿Ya? Entonces se trata de eso. Vale, profe. El viernes, el día es miércoles, este viernes puedo hacerles clases de ejercicio si lo requieren. Ya, voy a subirles la dirección, no sé qué si alguien quiere ahí. Si no, yo les recomiendo
que puedan hacer estos mismos ejercicios con secuencia negativa. Y se van a dar cuenta de que ya tienen algunos resultados, los ángulos van a cambiar, las figuras van a cambiar, se van a dar vuelta, digamos, aquí sobre el eje 0, como vimos en el caso anterior. Y la situación es muy similar tanto para la estrella y el triángulo. En el caso de la estrella equilibrada y el triángulo equilibrado, en los dos casos sucede que las corrientes resultantes son equilibradas. Y en el caso de la estrella y del triángulo desequilibrado, lo que yo menciono como el caos absoluto, ahí no hay nada, no se respeta ninguna de esas reglas. Eso es como un corolario de lo que hemos estado viendo hoy día. Hasta aquí llegamos y esto es lo que entraría en la última evaluación. ¿Dudas? Vale, profe. ¿Consultas? Le agradecido entonces. Ya. Entonces les voy a subir la dirección, voy a subir esta grabación. Este PPT debe estar en el campus, si no, se lo envío por correo. Pero debiese estar. Y por último, si no, me envían un correito y se lo subo al correo. ¿Ya? Y voy a subir esta grabación al canal, a mi canal de YouTube, y les voy a indicar la dirección del viernes, creo que el viernes a las 2 teníamos horario, de 2 a 3 o a 4, pues, o de 2 y A media las 5 creo que teníamos el horario, si no me equivoco. o a las Los 5, viernes. ya en el horario que corresponda. No me sé los horarios, pero en el horario que corresponda. Ahí, de todas maneras, voy a hacer un ejercicio también a al curso de civil. En uno sé que empiezo más temprano, pero hoy voy a hacer los mismos ejercicios. Voy a enviar las direcciones, ambas direcciones. Profe, entonces, Vale. para la prueba entraría la clase de hoy día solamente. Sí, esto de hoy día. Ya, pues. Esto es. Muy bien, jóvenes, si no tienen ninguna otra consulta, lo dejamos. Vale, profe. Muchas gracias. Gracias, Que esté que muy estén bien, bien. ya. Así que muchas gracias. Listo, nos vemos, que estén muy bien. Chao, chao. Chao.